¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hace muchos años atrás escuché una ilustración de un joven que se acercó a su pastor y le dijo: pastor, ¿qué puedo hacer realmente? Necesito vencer el pecado que hay en mi vida. Necesito hacerlo morir el pecado que hay en mi vida. Y el pastor le dijo, tienes que irte al cementerio y busca un nicho, el más antiguo en el cementerio. Y al llegar a ese nicho, a ese sepulcro, empieza a insultarlo, empieza a tirarlo patadas, empieza también a decir palabras negativas a ese nicho. Y después regresas. Y así que el joven se fue. Se fue a una sepultura muy antigua. Llegó, empezó a patear a la sepultura, empezó a insultarle también, y empezó a decirle una retahíla de denuestos. Y entonces se dio cuenta que nadie le escuchaba. Y cuando regresó al pastor, le dijo: pastor, hice lo que usted me dijo. Le he pateado, le he insultado, le dije una serie de cosas, pero no me dijo nada. Nadie me respondió. Y entonces el pastor le dijo: es que así es morir al pecado. Es que el muerto ya no vive para sí. Y esta es una gran lección para nosotros en esta mañana. Y quiero decirles 3 maneras cómo podemos vencer y cómo puedes tú vencer el pecado que hay en tu vida de repente. Y la primera manera es que realmente tienes que tomar un paso de sinceridad. Número 1, paso de sinceridad. ¿En qué consiste esto? Jesús, en el libro de Marcos, el capítulo 7, el versículo 21, dijo claramente Jesús: porque de dónde salen, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Es decir, lo que hay dentro de ti, dentro de mí, son las que contaminan. Y eso tenemos que reconocer entonces. Primero es un paso de sinceridad. Reconocer realmente que tú estás mal delante de Dios, que hay un pecado en ti y que tú tienes que vencer ese pecado en tu corazón. Reconocer tu maldad. La segunda cosa, en realidad, que tienes que hacer para poder vencer el pecado es que tienes que tomar un camino de muerte. Un camino de muerte. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Romanos el capítulo 6, el versículo 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y la palabra consideraos es regístrate o registra en tu mente que ya no vives para el pecado, sino ahora vives para Dios. Tienes que registrarlo. Es como una computadora en la cual tú escribes y registras, guardas allí alguna cosa que es muy importante. Y eso es lo que tienes que hacer también. Pablo dice acá: consideraos muertos al pecado. Esta es la segunda manera como podemos realmente vencer el pecado. Tenemos que morir cada día y vivir para Cristo. Por eso Gálatas 2:20 va a decir: y con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por último, es un caminar en el Espíritu. Es un caminar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice en Gálatas el capítulo 5, el versículo 16, dice claramente, voy a leerlo en esta mañana, 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la clave, esa es la tercera cosa para poder vencer el pecado que hay en ti o en mí también. Andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, tenemos que obedecer realmente lo que la palabra de Dios dice. Y cuando hablo de andar en el Espíritu, significa de andar en la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios quien va a convertir tu alma. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 10 va a decir: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Y quiero concluir en esta mañana diciendo, realmente, el peor efecto del pecado no se manifiesta en dolor, en pobreza o en un deterioro moral. No. El peor efecto del pecado más bien se demuestra en facultades destronadas. Se demuestra en amores indignos, en bajos ideales, en espíritus brutalizados. Y hoy hay mucha gente así, realmente, que tiene bajos ideales, que tiene amores indignos, facultades destronadas, espíritus brutalizados. Por eso matan, suicidan, por eso realmente roban, asaltan. Ahí están los efectos del pecado. Con eso quiero terminar y decirte en esta mañana, la tragedia, la gran tragedia, no es tanto la muerte. La gran tragedia del hombre es no tener a Cristo en su vida. Y como no tenemos a Cristo, no tenemos nada realmente. Te invito en esta mañana para que recibas a Cristo en tu vida. Y Él va a ser el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga.